Entonces, el tema para este día es el alfarero y las sendas antiguas. Entiendo el umbral eterno en un mundo de ídolos camuflados. La prédica en esta mañana se basa en Jeremías capítulo 18, del verso 1 al verso 6 específicamente. Y es que ahí encontramos una de las grandes metáforas, entre muchas que encontramos dentro del libro de Jeremías, la metáfora del alfarero, en la que muchos de nosotros estamos familiarizados con esa metáfora, ¿verdad? Una metáfora es precisamente una forma de dar a entender algo espiritual relacionado a algo material de nuestra vivencia que nosotros conocemos. Pero lo pongo en contexto. Imaginémonos en esta situación de por qué era necesario utilizar este tipo de metáfora del taller del alfarero. Y es que la condición sociopolítica, religiosa y económica de Israel era bastante crítico. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, llamado por el Señor a ser un pueblo diferente al de las naciones, un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anuncie las buenas nuevas de la luz de Jesucristo, ese pueblo de Israel fue llevado y entrado o ingresado a una tierra nueva, a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Lógicamente, el juicio de Dios ya estaba decretado para los moradores de esa tierra, del Medio Oriente y de todos sus habitantes, ¿verdad? La orden de Dios para el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, de Josué, era destruir a todos esos países, a todas esas naciones, que no debería perdonar a nadie, desde los grandes, ancianos, jóvenes, mujeres, hasta los niños, inclusive hasta los de pecho, de los que maman. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, decimos, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en el Nuevo Testamento no habla de un Dios de amor, un Dios de gracia, pero en el Antiguo Testamento ordena matar hasta los niños de peso? Pero hay que ver el trasfondo social de esta situación, hay que ver el trasfondo político que muchas veces no vemos. Solo juzgamos por lo que vemos y arguimos por nuestras apariencias, nuestros conceptos y valores propios, pero no vemos más allá de estos principios y valores que trastornan al mundo y de la vida espiritual que marca las civilizaciones. Y es que precisamente esas naciones habían perdido el derecho a la vida. ¿Por qué razón? Porque esas personas no adoraban al Dios único y verdadero, al Dios que los conduce a una vida de amistad, de relaciones sociales, de amor por el prójimo y perdón a tu semejante, sino que precisamente esa generación de aquella época, esos pueblos o esas naciones tenían precisamente bien marcado dentro de su vida, dentro de su cultura, todo un sistema diabólico y criminal. Ellos adoraban a ídolos porque ellos creían que existía un Dios, sí, pero no el Dios verdadero, sino un Dios que esté de acuerdo a su complacencia. Un Dios o un ídolo, como muchas veces lo conocemos, es precisamente aquellos ídolos que ellos adoraban, pero que era un ídolo que no le exigía santidad. Eran ídolos a los que ellos podían recurrir para pedir favores sin necesidad de renunciar a una vida llena de pecado, de corrupción e inmoralidad. Entonces, lógicamente, se sentían a gusto con su carnalidad, con su pecado y con su inmoralidad y con su doble juicio. Lógicamente, esas naciones tenían leyes, ¿sí o no? Como cualquier otra nación tenían leyes, tenían preceptos, conceptos para organizarse socialmente. Pero eso era en el aspecto físico, pero en el aspecto moral, en el aspecto espiritual no tenía ningún poder. Y cada cual veía y hacía conforme la complacencia de su perverso corazón. Entonces, la vida de ellos transcurría de acuerdo al tipo de Dios que ellos adoraban. Entonces, ellos adoraban a diversas divinidades, como por ejemplo Baal, porque para ellos la naturaleza precisamente se alimentaba y era bendecido por un determinado Dios. Y Baal para ellos era el Dios de la lluvia, era el Dios de la fertilidad. Y su culto incluía inclusive rituales de prostitución sagrada. Y eso lo hacían en los lugares altos.
Y se creía precisamente que el sexo ritual garantizaba la buena cosecha. Es que en el Medio Oriente, precisamente en lugares donde hoy están muchos países, en el día de hoy, la mayoría, y en especial en Israel, no existe petróleo. En Israel ellos no viven de petróleo, ¿me comprenden? Entonces en otras naciones hay petróleo. En Arabia hay abundancia de petróleo, pero en Israel, en esa tierra de Canaán, de la promesa, no hay petróleo. Entonces, ¿de qué vive? De la agricultura, de la ganadería. Entonces, como ellos dependían su comercio, su vida, dependían precisamente de la agricultura, dependían precisamente de la ganadería. Por eso que a lo largo y ancho de la Escritura, del Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar parábolas relacionadas con la cosecha, como en la Escritura que habla de las buenas cosechas, habla del enemigo que sembró una mala semilla en tal cosecha, habla precisamente de las uvas y de los vinos y todo eso, porque eso es lo único. Entonces la gente conocía esas cosas y cuando le hablaban de esas cosas, ellos estaban familiarizados, como nosotros en nuestros tiempos modernos no vivimos de la agricultura, ¿verdad? En el sentido de que nosotros estamos sembrando para vivir en la agricultura. Cada uno tenemos nuestras profesiones, cada uno tenemos nuestras propias vidas y lógicamente esas cosas para nosotros no nos llaman y nos tienen valor. Pero sin embargo tenemos que redarguir en ese aspecto porque tiene incidencia en el mundo espiritual. Y en la cultura se mete como algo normal. Y precisamente esto era lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que adorar a Baal era también inmiscuirse en la promiscuidad sexual. Entonces, ¿a quién no le gustaba tener relaciones sexuales? Porque recordemos que la sexualidad es un don de Dios, pero mal empleado, mal utilizado, trae consecuencias generales en la vida y en la conducta de cada individuo. Entonces, el Baal es ese Dios que supuestamente en la práctica de su culto de prostitución sagrada, ellos aparentemente recibían bendiciones en la tierra, recibían bendiciones y buenas cosechas, ¿verdad? Pero también había dioses para cada necesidad, para cada gusto de la persona. Por ejemplo, ahí encontrábamos a Cera, lo que llamamos también Astarte, que era la diosa de la fertilidad también, y representada precisamente por un ídolo que tenía muchos senos aquí, porque representaba la fertilidad. Entonces las mujeres que no tenían hijos en aquella época, ser estéril era una maldición, ¿verdad? Y ser estéril garantizaba que el esposo tarde o temprano le diera carta de repudio para poderse casar con una mujer que sí sea fértil, para poder conservar la descendencia y la transmisión genética de su generación o de su persona o de su reino o como sea, ¿verdad? Entonces para ese tiempo eso era una maldición. Entonces muchas mujeres buscaban el favor de estos dioses para recibir este tipo de bendición de poder procrear. Muy diferente ahora, que las mujeres lo que buscan es no tener hijos y tratan de sacárselo a como de lugar. Es todo lo contrario hoy en nuestros tiempos modernos. Pero en esa época, tener un hijo era un privilegio. Tener un hijo era un honor de los dioses. Tener un hijo era una bendición de Dios, porque en la Escritura encontrarás que bendito sea aquella persona, pareja, hogar donde los hijos están alrededor de su mesa plantados como olivos, ¿verdad? Muy contrario hoy en día. Hoy en día, ¿cuántos hijos vas a tener? Segundo, más. Como que ya es una carga tener hijos, porque nos han incrustado en la mente que tener abundancia de hijos es un pecado. Porque si no puedes mantener a uno, ¿cómo puedes mantener a 5 o a 6? ¿Verdad? Entonces es una mentalidad maléfica y diabólica, porque la palabra dice que no solamente el matrimonio debe ser honroso en el Señor, sino que es los frutos de los vientres en la mujer es bendito. Es bendito. Y los hijos son benditos, porque son creación y bendición de Dios. Ahora, si no lo cuidamos, si no lo criamos en el camino del Señor, es otra cosa y es otra historia. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de ti. ¿Qué es una lucha? ¿Qué es un problema así? Porque hoy en día, modernamente hablando, tenemos bastantes bullicio en nuestra mente, bastantes traumas, bastantes problemas y bastantes demonios que se camuflan
a través de estos dioses, pero en una forma moderna y una forma aceptable social y culturalmente, que ya vamos a hablar después. Entonces, precisamente esto, su culto fomentaba la sensualidad y el desenfreno. Luego tenemos el dios Moloch, un dios para todo gusto, para la gente que quería enriquecerse, para la gente que en la noche a la mañana quería fama y fortuna, pues ahí tenía ese otro dios, el dios Moloch. ¿Y en qué consistía el culto al dios Moloch? Consistía en un pacto de sangre. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres grandeza? ¿Quieres gloria? ¿Quieres vivir conforme a los gustos de los placeres de la carne? Muy bien, haz un pacto. Me entregas tus hijos. Y eso es lo que hacían. Entonces, este Moloch era un dios cruel que tenía manos como de fierro, de tal manera era un horno hirviente. Entonces, el que se hacía el pacto, el que quería entrar a ese culto, tenía que hacer un pacto y llevar a su hijo y ponerlo vivo en la caldera. ¿Ya? Entonces, esto no es algo de fanatismo, religiosismo y que es mentira y que tratan de engañar o inducir al miedo a la gente, no, porque la ciencia, la arqueología en Israel ha encontrado precisamente la parte posterior de Israel, una parte como ladera o algo por el estilo, donde se hacían esta clase de sacrificios y han desenterrado bastante urnas de huesos y esqueletos calcinados de niños. Enterrados en uno, o sea, en vasijas de barro, ¿no? En vasijas enterradas. Ahí encontramos cementerios de miles de niños calcinados, huesos de eso. Entonces eran ofrecidos en el valle de Ginón, que se llama este valle, ¿verdad? Luego tenemos otro Dios para todo aquel, porque de pronto a usted no le gusta ese Dios, de pronto le gusta el Dios de la sexualidad, o de pronto le gusta este Dios, pero de pronto, como hay dioses para todo gusto, entonces estaba la diosa del reino de los cielos. Qué curioso, ¿verdad? Que hoy en día hay una imagen, hay un ídolo que se adora como la reina del cielo, ¿verdad? No ha cambiado su nombre desde el año 660 a.C., cuando la profecía se fue por medio de Jeremías. Y esta diosa del cielo era mencionado específicamente en Jeremías capítulo 7 y en Jeremías capítulo 24. Las familias hacían tortas. Era la familia que ya se había adaptado, acostumbrado, y para ellos era algo normal. Precisamente los hijos salían ¿cómo se llama? A la calle o al campo a recoger leña. Llegaban con la leña a la casa y el papá cogía la leña, lo hacía picadillos y lo preparaba en el horno, prendía fuego y las mujeres amasaban la masa y lo tostaban para poderlo llevar y presentar como libación a la reina del cielo o a la diosa del cielo. Y de hecho se involucraba toda la familia, todo era normal en una idolatría doméstica. Pero eso sí, los fines de cada mes o de cada año, ellos se presentaban ante la casa de Adonai, ante el templo de Jehová, para adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Y mayormente cuando había peligro de guerra, de hambre, de situaciones, ellos se presentaban y decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová era este, o es esto, ¿verdad? O sea, tenían la religión y el templo como un amuleto. Cuando tenían necesidad, cuando sus dioses no funcionaban, entonces venían a Dios, que era el plan B para su vida, ¿verdad? Pero cuando una vez que Dios les resolvía el problema, ¿quién es Dios? Muchas gracias. Salían del templo y seguían con su vida pecaminosa y abominable. Situaciones que Dios destruyó a todas esas naciones. Y le advirtió al pueblo de Israel que ellos no debían contaminarse, ni comprometerse, ni practicar esos pecados que esas naciones a las cuales fueron destruidas, fueron botadas, porque la tierra vomitó a sus moradores, porque contaminaban el planeta con sus abominaciones. Vemos a un pueblo, a una cultura de creyentes que practicaban la carnalidad, la inmoralidad y el pecado normalizado en su vida. Eso no es normal.
vivir en pecado, vivir en adulterio, normal. Y estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Adoraban a otros dioses, tenían sus ídolos, pero no faltaban en la iglesia, ¿verdad? Por si acaso, si el diablo le falla, pronto Dios no le falla, ¿verdad? Entonces hay personas así mismo que comulgan entre Dios y el diablo. Uno de los dos no le falla. Pero esos problemas e idolatría era tan abominable que Dios mandó al profeta precisamente para enseñar una enseñanza muy importante para la iglesia y para su pueblo. Imaginémonos entrar al taller del alfarero. Entrar al taller del alfarero y encontrar unos barros que no es otra cosa que lodo sucio, ¿sí o sí? El lodo es tierra con agua, ¿verdad? Entonces, esa arcilla, esa tierra, tiene contaminantes, ¿sí o no? Claro que tiene tierra, el polvo, ¿verdad? Tiene contaminantes, bacterias, virus, lo que tú quieras. Es una tierra contaminada. Y ahí está, en el asiento o en la rueda del alfarero. Entonces Jeremías va y ve la arcilla o el lodo, la rueda del alfarero, y cómo el alfarero comienza a darle molde, y darle una figura, y darle una belleza exquisita a eso. Pero ocurre que como todo lodo, también se puede tener defectos, ¿sí o sí? Entonces medio le está así, se le torció el lodo, ya no valió. Porque el artesano, el alfarero, no hace obras defectuosas que sabe que nadie le va a comprar por algo feo. Tiene que ser algo bonito y algo exquisito. Y el buen alfarero, él veía a Jeremías como el alfarero cogía, volvía a destruir ese barro y volvía a utilizar el mismo barro, pero ahora sí, a dar de una forma con más cuidadosa. Y una vez que la figura está armada, ¿qué hacía? Lo llevaba al horno, donde se cocía y salía una vasija hermosa y preciosa, ¿no? Imagínense que en otros países una jarra valiosa así de una dinastía X, Y o Z puede valer miles de dólares. Increíble. Son tan finas, son tan elaboradas, son tan elegantes que cuestan miles de dólares. Y me dice, bueno, por esa jarrita, que si se cae se rompe y ahí te quedó tu plato y tu mides, pero sin embargo es el acabado, la belleza, la precisión, la perfección en esa obra. Entonces el mensaje era claro: el ser humano es como el barro, lleno de pecados, lleno de debilidades, lleno de problemas, lleno de defectos, pero en las manos correctas del buen alfarero puede hacer de ese barro lleno de pecado, de suciedad, de mugre, de inmundicia, puede ser una joya preciosa para la gloria del Señor. Ya en Romanos ya lo hablaba, ya Pablo ya decía, ¿verdad?, que en la obra y en la mano de Dios puede Dios hacer vaso de oro y vaso de deshonra, ¿no? Entonces Dios puede y tiene el poder de hacer de tu vida y de mi vida un barro que sea de la gloria y la honra, conforme la elaboración perfecta y el diseño original de Dios que tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces dentro de ese contexto social de aquel pueblo, por lo demás en el ámbito espiritual tú no veías nada. Tú lo que veías era una gente, un país con sus leyes. Tú lo que veías que el comercio, la gente comerciando, ganando su dinero, trabajando, viviendo, las cosechas, los campos, ganaderos. Tú no veías nada de esa situación. En el ámbito espiritual Dios lo revela. Y dice que aún las mismas autoridades políticas, las mismas autoridades gubernamentales, las mismas autoridades, incluso religiosas, estaban corrompidos hasta la médula de los huesos, ¿verdad? Y Dios le revela al profeta cosas que el ojo humano normalmente no ve, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas que se ven, las apariencias, ¿no? Como aquí nosotros no vemos las apariencias, pero no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermano. ¿Sí o sí? ¿Ya? Porque la Biblia dice: engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. Y la gente estaba involucrada en la injusticia. Los jueces mismos eran corruptos y aceptaban soborno, ¿verdad? Y de esa manera deshonraban
deshonraba y enfrentaba al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano, algo que Dios detestaba de las injusticias. Pero eso se hacía en esos tiempos, ¿verdad? Todo esto y los jueces se vendían por soborno, por dinero, por enriquecimiento. ¿Y qué sería la parte religiosa? Donde los religiosos, tú veías los religiosos que iban a la iglesia y uno dice, no, este es un buen líder, no, este es un buen hombre, no, este es un buen creyente, mira, hasta las palabras son impactantes y todo eso. Pero Dios le revela la parte que está detrás de la cortina, ¿verdad? Y estos mismos sacerdotes tenían dentro del templo de Adonai, el templo de Salomón, el segundo templo, en el primer templo, perdón, habían construido un pasadillo secreto. Había una recámara secreta. Entonces, cuando ellos entraban a adorar a Dios, todo el mundo estaba afuera. Están adorando a Dios por nuestras vidas, nuestros pecados. Pero ellos tenían reuniones secretas con los líderes, con los gobiernos y con los religiosos. Y adentro estaban todos estos ídolos a los que ellos adoraban para rendir. La religión de Adonai se había corrompido. El juicio era inevitable, por eso Dios le enviaba profeta hasta profeta para poderles advertir, porque Dios no hace nada sin querer conocer a su pueblo y a sus profetas y a sus hijos antes de lanzar juicio. Y Dios le había dicho que ya tenía un país lejano que iba a venir y los iba a humillar y los iba a esclavizar nuevamente. Algo parecido a lo que sucedió con Egipto. Y iba a suceder eso. Si ellos se arrepentían de corazón, Dios iba a detener su juicio y los iba a volver a prosperar. Lo que no podían hacer los ídolos, lo podía hacer. Porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero aún la gente que dijeron conforme Jeremías capítulo 8, no, me gusta vivir en la inmoralidad sexual, me gusta el sexo, me gusta la fornicación, me gusta el adulterio, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel llegaba a un espíritu de adulterio y los varones relinchaban como caballos detrás de la mujer en su trono. Se lo dice la Biblia, los inventos míos. Relinchaban como caballos detrás de la mujer en su trono, porque tenían un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, ¿verdad? Entonces Dios le dijo que si no se arrepentían, Dios iba a lanzar juicio sobre este pueblo. Entonces, todo esto, hoy en día que se ve y se vio en el pueblo de Israel, nos encontramos nosotros en una encrucijada crítica, porque la Biblia nos habla que Dios pone ante nosotros dos caminos, hay dos umbrales que nos pone para que nosotros podamos escoger correctamente qué camino debemos seguir, qué decisiones tenemos que tomar que van a marcar el rumbo de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces creemos que somos libres, pero la realidad es que la cultura moderna ha edificado altares invisibles en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestros países. Los mismos ídolos antiguos que exigían sacrificio humano y devoción absoluta siguen vivos hoy. A lo que nosotros conocemos, llamamos Baal, Astoré o Moloch, ahora se camuflan con nombres muy especializados, muy técnicos y nombres muy bonitos. Y uno dice, bueno, aquí no hay pecado, ¿verdad? Nombres que precisamente ocultan la realidad de la maldad del corazón del hombre. Ahora son nombres atractivos como el culto de fe a María y a los santos, ¿verdad? Muchas veces lo dicen de frente, la diosa del cielo, que es el mismo nombre, el mismo título que dan a María y que da en el Antiguo Testamento, la Biblia lo revela como culto a dioses falsos. Y lo que el pueblo adoraba, no es que adoraba a estos seres en sí, lo que adoraba eran demonios. Porque detrás de cada imagen construida, detrás de cada foto de un santito X, Y o Z, que dice, nada, es que yo no estoy adorando ningún ídolo, solamente para recuerdo, para pedirle, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de cada figura, detrás de cada ídolo hay demonios, principados y potestades que a pesar de que uno le invoca a la persona que se consagra a esa figura, a esa estatuilla, es un demonio determinado. Y sí, claro, esos demonios hacen milagros.
Esos demonios hacen maravillas y no debemos asombrarnos, porque en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos enseña que el mismo Satanás y el anticristo harán milagros, prodigios, maravillas, señales que capaz de engañar, si fuera posible, al mismo creyente o al mismo pueblo de Dios. Permítame hacer una pausa para recargar un poco. Entonces, esos ídolos hoy en día se ocultan precisamente a través del culto de María, que es un falso culto de la fe de María y los santos. Hoy en día, el Moloch, el ídolo donde se ofrecía el sacrificio, hoy en día se camufla tecnológicamente a través del aborto consentido, del aborto informado, del aborto legal a través de la ley. Y hay de aquella persona que proteste contra el aborto. Es increíble y vemos hasta dónde llega la perversidad del corazón humano de hacer leyes que protejan el crimen, que protejan estos cultos que han destruido generaciones enteras y que precisamente ponen en peligro la descendencia de la humanidad. Que Dios no escatimó destruir países y naciones por estas prácticas abominables de destruir la vida, porque Dios es el creador de la vida. Satanás utiliza naciones, utiliza pueblos que se consagran a ellos por cambiar riqueza, por cambiar fama, por cambiar fortuna y tener prosperidad y de poder disfrutar de todos los placeres de la carne. Y a cambio de ellos se entregan al aborto. Hacen sacrificios en clínicas abortivas de las cuales nosotros podemos evidenciar el acto criminal legalizado a través de leyes. Hay países donde están clínicas abortivas y si un cristiano está solo parado, te van preso. Peor si estás orando mentalmente. No puedes orar mentalmente. Te van preso. Entonces, si ellos no creen en Dios y si Dios para ellos no existe, ¿cuál es el miedo de que un cristiano ore ante una clínica abortiva o frente a una clínica abortiva sin armar escándalo, sin armar relajo, sin causar problemas ni disturbios sociales? Solo está ahí orando en silencio. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Porque hay espíritus de demonios que operan a través de estas clínicas criminales que sacrifican a Moloch la vida de esos niños. Y lógicamente hay un negociado multimillonario a través de estas clínicas abortivas como Parent Hope. Es una de las clínicas multimillonarias que se ha hecho millonario precisamente por el sacrificio de niños y el uso del cuerpo, la sangre, la placenta para el mercado y para la industria de cosméticos que muchas mujeres utilizan. Y eso es lo que se ha dado. Y tenemos al dios Astoré camuflado hoy en día a través de la pornografía y la excitación sexual, donde hay espíritus y demonios que procuran que tú mires esta figura. Eso lo vemos a cada momento porque una muchas veces cuando coge un celular, cuando entra a TikTok, cuando entra a una de las plataformas, por ahí te van a encontrar una foto de un hombre o una mujer que está pero así, como normalmente en la carne a uno le gusta. Si lo aceptaste en tu corazón, ya perdiste. Ya abriste una puerta para que un espíritu inmundo entre y te domine, el espíritu de pornografía. Pero si en ese momento vino, lo rechazas en el nombre de Jesús, estás cubriendo tu corazón, porque la sangre de Jesucristo nos cubre y nos protege. Y si Dios es por nosotros, no hay mal espíritu que venga contra nosotros. Por eso la Escritura dice, resistir al diablo. ¿Y qué pasará? El cristiano tiene que salir corriendo. No, es el diablo que tiene que salir. Apréndete, hermano, porque Dios no te miente y no te engaña. ¿Por qué los cristianos tienen que salir ante un endemoniado corriendo, asustados? O son dos cosas, o no están en Cristo y andan conforme del mundo, o si son de Cristo, entonces tienen que resistir al diablo. El que tiene que salir corriendo es el diablo, no nosotros. Porque así dice la palabra de Dios: sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. ¿Verdad? Entonces, el espíritu de pornografía se le entra y comienza a calar en el corazón y comienza a destruir a la persona y le esclaviza en pecado y adicciones.
pero también tenemos adicción dentro de los celulares y las redes sociales, precisamente en esta situación donde la pantalla se convierte en el nuevo altar moderno, donde pasamos 3, 4 horas en ello, en cosas vanas, y cuando se trata de estudiar las escrituras no nos llevamos ni 5 minutos, porque ya nos aburre, ¿comprende? Ya nos aburre 5 minutos en las escrituras, cuando la palabra dice escudriñad las escrituras porque a ellos parece que halláis el testimonio de Dios, que en ella hay vida eterna. Entonces el diablo no quiere que tú y yo tengamos vida eterna. El diablo quiere que tu vida y mi vida se destruya, precisamente para que nos veamos a la perdición eterna. Porque ya Dios dijo que Satanás no viene sino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y darnos en abundancia. Amén. Entonces esta es la realidad vivencial que nos confronta con una verdad inevitable. O permitimos que el alfarero rompa nuestro orgullo y nos rehace nuevamente para poder caminar en su senda antigua, o dejamos que los ídolos modernos que eran antiguos nos deformen para destruir nuestro destino eterno. Y es que, hermano, en la metáfora del alfarero, el barro representa la fragilidad humana de cada uno de nosotros, nuestra debilidad. Pero entiéndalo y compréndalo para que no te dejes engañar el maligno. El maligno en el reino de los cielos, el maligno en el ámbito espiritual te va a acusar y te va a decir: mira, eres un inútil, mira que tú no puedes. Mira que ya pecaste, ya Dios no te ama, ya Dios no te quiere, ya no puedes hacer nada por eso, ya Dios te desplazó, te dejó, te dejó a un lado, tú no puedes hacer nada. Ya de una vez ándate al mundo, vuélvete a tu vida pecaminosa porque ya Dios no te va a tomar en cuenta. Mentira del diablo, ¿verdad? Porque el Señor dice que si nuestra vida es como un barro y se deformó por las presiones y tentaciones del mundo, ¿qué dice? Que el alfarero lo coge y bota el barro, ya se no paro. No, dice, lo vuelve, lo destruye, lo deshace para volverlo a amar conforme el diseño de Dios para nuestra vida. Y la palabra dice que nos ha llamado para ser un pueblo santo. Repítelo, hermano: pueblo santo, pueblo santo, real sacerdocio, escogido por Dios, porque la palabra de Dios dice que hemos sido escogidos. ¿Desde cuándo, hermano Celestino? Hermano, ¿desde cuándo Dios nos escogió? Recién cuando nos unió. Es que antes que existiera la creación, ya Dios había diseñado un plan para tu vida y para tu vida. Y ese plan para tu vida, ese plan para nuestras vidas, tiene un propósito elegante, hermoso y eterno dentro del plan y el diseño de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, para que la luz de Cristo sea como el alfarero, dándonos forma, y el espíritu del fuego, del Espíritu Santo, sea la que le dé el acabado de la belleza en Cristo Jesús, en el horno de fuego. El Espíritu Santo es fuego. Amén, hermano. Fuego que transforma el barro, fuego que consume los microbios, las impurezas, y da un acabado de perfección. Ese fuego es el que cayó en el tiempo del Pentecostés a los discípulos y los transformó en hombres poderosos en palabra y hecho y obra. Tanto así que el mundo reconocía que ese analfabeto de Pedro, que lo conocían que no era una persona preparada, hablaba mejor que un doctor en la ley, porque tenía la unción del Santo, del Altísimo y del Todopoderoso. Una unción que daba envidia a los que no eran precisamente de la creencia de Cristo Jesús. Porque con solo hablar y exponer al Cristo de la gloria, se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántos judíos no habían salido de aquella época, religiosos de aquella época, que salían, se iban a otros países para poder hacer un solo prosélito? Y aún ese solo prosélito que hacían o lo convertían al judaísmo, dice la palabra de Dios que lo decían 2 veces hijo del diablo. Amén, hermano. Así se veía. Y una vez que se ganaban ese prosélito, eran 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no andaban en el camino
en la verdad y en la vida, que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces encontramos precisamente esa situación en la rueda, en la circunstancia de la vida, el tiempo y la providencia de Dios que transforma y procesa nuestra vida. Nosotros cada día estamos en esa rueda siendo moldeados y transformados por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando la palabra de Dios, cuando Pablo estaba enfermo y le decía, Señor, si yo he orado por un inválido y se sana, si yo he orado por un muerto y se ha levantado, Señor, yo estoy enfermo en los ojos, sana. Y Dios no lo respondía. Dios no lo sanaba. Pero un día le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. No sé, hermano, cuál sea tu debilidad. Tal vez sea el sexo, tal vez sea la droga, tal vez sea la pornografía, tal vez sea la mucha tecnología, no sé. ¿Cuál será precisamente tu problema o tu debilidad? Pero la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en esa debilidad. Es decir, no te desanimes, no te desalientes si tu vida no está mejorando. Clama a aquel que prometió transformar tu vida, porque Él dijo, el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ponle la firma que lo puso Dios. Y Dios no te va a mentir ni te va a engañar. Entonces necesitamos precisamente vestirnos de Cristo. Entonces la vacía cuando se estropea necesitamos que nuestra vida, ese alfarero moldee nuestras debilidades, nuestros problemas, porque somos humanos. No somos perfectos en el sentido estricto de la palabra. Las perfecciones las vamos a alcanzar cuando nos vayamos con Cristo al cielo. Amén. Cuando seamos transformados en la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de los ojos, seremos transformados y seremos hechos a la semejanza de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que buscar su rostro día a día en Él. Entonces hay algo inevitablemente que encontramos en el capítulo de Jeremías, en el capítulo 16, que se repite constantemente en el capítulo 6, verso 16, y que está también en el capítulo 18. Y es algo que me llama la atención cuando el profeta dice y anuncia por Israel, es necesario, hay una alternativa, hay un camino de salvación, es necesario volver a las sendas antiguas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es eso de la senda antigua? ¿Que será algún caminito viejo, que cortito por ahí para llegar más rápido de una ciudad? ¿Qué será? ¿Algún tipo de camino, alguna forma de nostalgia cultural o algún tipo de tradicionalismo religioso del que la Biblia nos está hablando? No, no es ninguna de estas cosas. Es el retorno al diseño original de Dios, a los decretos eternos, a la obediencia absoluta y a la santidad inmutable a la cual Dios nos ha llamado, porque ha dicho, sé santo, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Amén, hermanos. Entonces, ese tipo de ruta de la senda antigua no es una ruta física, es espiritual, es el camino de salvación, es el camino del Evangelio. Acordémonos que en el Nuevo Testamento Jesús nos habló de la senda antigua, sí o sí, y nos dijo que había dos caminos. Hay un camino falsificado por Satanás y hay un camino genuino y verdadero. El camino falsificado es el camino de la vida, la que nosotros no vemos, la que sencillamente nos parece normalito y recurrimos ahí. Ese camino es amplio, es ancho. Y muchas personas de todo el mundo, de toda tribu, de toda generación, de toda lengua, caminan por ahí tranquilamente, pero es camino de perdición. ¿Por qué el camino ancho? Hace referencia a que no hay ninguna demanda de cambio en la vida, no hay ninguna demanda de transformación sobre injusticia y pecado. Camino ancho, todo recorre, todo vive ese tipo de vida. Es más fácil que caminar por la senda estrecha del camino del Evangelio. Porque caminar en esa senda estrecha significa renunciar a ti mismo.
Significa renunciar a una doble vida moral que estás llevando. Significa consagrarte a Dios en espíritu y en verdad. Significa entregar tu vida y renunciar a toda clase de pecado y comenzar a vivir para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es estrecho, es angosto. Y sin embargo Jesús dijo, muchos son los que entran por ese camino amplio, pero por ese camino estrecho poco lo mismo. Porque demanda una renuncia. Demanda una renuncia a los placeres del mundo, a los poderes y gobiernos del mundo, a la riqueza del mundo. No porque Dios no te pueda bendecir, no porque Dios no te quiere enriquecer, sino porque sencillamente raíz de todo mal es el amor al dinero. Dice la Biblia que muchos se extraviaron por seguir eso, porque pusieron eso en primer lugar en sus vidas, antes que poner el camino de la gloria del Cristo de la gloria en esencia, en el centro de su vida. Entonces fue desplazado. Todo lo que no es centrado en la persona de Cristo es un ídolo. Tu hijo puede ser un ídolo, tu hija puede ser un ídolo, si no está centrado tu vida y tu corazón en Jesucristo. Tu familia, a pesar que lo defendemos, puede ser un ídolo si no está reglamentado en la presencia de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de tu vida, porque de Él emana la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Si no tienes a Cristo en tu vida, ¿cómo puedes tú ser fiel a Dios si no le eres fiel a tu cónyuge? Si Cristo no gobierna tu vida, tu casa, no es el texto de tu existencia, entonces tú no puedes serle fiel. Si no le eres fiel a Dios, no puedes ser fiel a tu cónyuge. Ese es un hecho inevitable y universal. Pero un hombre o una mujer que le es fiel a Dios, le es fiel a su pareja. Porque primero está Cristo. Si le puede ser fiel a Él, puede ser fiel también a su cónyuge, porque la palabra de Él, la palabra del Altísimo, la palabra de Elohim, de Adonai, dice que nosotros debemos ser fieles. Porque Él ha dicho, séme fiel hasta la muerte, y yo te recompensaré con la corona de vida. Y pare de sufrir, ¿verdad? Entonces, hay esos dos umbrales, y en la vida vemos que en esos dos umbrales muchas personas han caminado para uno y otro lado. Por ejemplo, en el caso de Enoch, Enoch decidió vivir su vida para Cristo, entregó su vida para Dios. ¿Y qué dice la palabra de las Escrituras en Génesis capítulo 5, verso 24? Desapareció Enoch. No se lo encontró en ningún registro, en ninguna parte de la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice se lo llevó el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren irse con el Señor en el arrebatamiento? Pero tienes que caminar en santidad, porque mirate cosas. No podemos andar como el pueblo de fluctuando, un pie en el pecado y otro pie en los caminos del Señor. Eso no existe. No hay medias tintas. No podemos del lunes a viernes estar en el mundo del pecado y en Satanás, y los días de los fines de semana venir y decir templo de Jehová, como que fuera un amuleto para librarte de la historia triste de una vida no consagrada a Dios. O somos de Dios o somos del diablo. Punto final para Jesucristo. Porque la palabra dice que hay los hijos del diablo y los hijos de Dios. Porque hay personas que están engañadas por el maligno y dicen, es que todos somos hijos de Dios. Porque sacan una deducción equivocada, porque dicen, es que si todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Es una deducción muy equivocada. Y precisamente la palabra de Dios dice, en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero aquellos que le abrieron su vida y su corazón y lo recibieron como su Salvador personal, les dio el poder y le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por la voluntad de hombres, ni la voluntad de carne de mujer, ni por religiosos, ni por una religión o una secta, sino que obra el Espíritu Santo a través del corazón que transforma vidas y corazones para la gloria y honra del Señor. Entonces, hijo de Dios e hijo del diablo. Acordemos que Jesús le dijo muchas veces a los fariseos, que eran religiosos, que eran doctores y conocedores de la ley, y dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y yo digo, ¿cómo así si nosotros adoramos a Adonai y a Elohim? Sí, le dice, porque vuestras obras
os delatan. Vosotros sois mentirosos, sois criminales, sois adúlteros, y las cosas que hace ustedes lo hace el diablo, porque el diablo ha sido mentiroso, padre de la mentira, criminal, homicida desde un principio. Y los que tienen y manifiestan ese tipo de obras prácticamente son hijos de su padre el diablo. Nosotros somos hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos son hijos del padre del diablo? Aquí. ¿Verdad? Todos queremos ser hijos de Dios, pero debemos vivir y poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es el Espíritu Santo transformando nuestra vida. De lo contrario, puede estar aquí en la iglesia 20, 30 años. Puedes discurrir como un cristiano y hablar con el lenguaje cristiano, y cuando parte de esta vida te vas a la condenación eterna. Y dame, Señor, yo fui en la iglesia, yo estuve participando en la Santa Cena, Señor, yo cantaba, brincaba y toda esa situación. Pero el Señor le dirá, nunca te conocí. La clave es hacedores de maldad. No vivieron en santidad, vivieron para el deseo de la carne y su malvado corazón, porque Dios no es justo para castigar a sus propios hijos, ¿verdad? Dios no es justo para hacer eso. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero tú eliges, porque Dios es tan honorable, tan vertical, tan perfecto y tan amoroso que no te obliga a nada. Solo te dice, solo te muestra el camino y te dice la ventaja y la ventaja en esta vida. Pero tú eliges hacia dónde quieres ir, hacia abajo o camino hacia el cielo. ¿Y de qué somos ciudadanos? ¿Somos ciudadanos de este mundo o somos ciudadanos del reino celestial? Pero tú eliges ahora, no después de muerto, porque después de muerto ya no hay redención, ya no hay salvación, y eso que nos han enseñado, que el purgatorio, que la purificación es mentira y doctrina satánica para engañar a la gente y llevarlo a la perdición eterna. La Biblia no enseña esa tal situación de doctrina, porque no proviene de Dios y es una doctrina satánica para la condenación eterna. Aquí en vida eliges el camino. Si el camino de santidad, la Biblia dice que por muy torpe que tú seas, por muy desvalido mental, por muy persona que tengas un problema de movilización, lo que sea, por muy torpe que seas, que no tengas la capacidad intelectual, pero si caminas en este camino del Evangelio, en este camino de santidad que Dios ha preparado, dice la palabra de Dios que por muy torpe que sea, no se perderá. Amén. Entonces, no es tan complicado, porque los que estamos aquí no tenemos deficiencias mentales, tenemos las facultades enteritas que Dios ha dado. Entonces, por mayor razón, debemos permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Amén, hermanos. Amén. Entonces, estas conexiones tenemos nosotros los dos caminos y de los dos umbrales. El uno es el camino ancho y la puerta espaciosa. Precisamente, y muchos son los que entran, porque es muy fácil, no exige. Me imagino, hermano, que los cristianos caminamos por el camino estrecho y la puerta estrecha, porque exige negación propia, porque hay una entrega que el alfarero quiere que ese barro sea una joya preparada por él. La facilidad de las sendas antiguas con las que caminemos y muchas personas que cruzan este umbral es precisamente el camino hacia la vida eterna. ¿Me comprende? Es difícil, hermano. Aquí no tenemos esa clase de persecuciones físicas del mundo y potestades espirituales de maldad, como en países como Uganda, en países del Medio Oriente, donde a los cristianos se los asesinan por miles por el simple hecho de ser cristianos. No son ladrones, no son delincuentes, no están levantados en contra de un país o en contra de una nación, como lo hace cierta doctrina satánica, como el comunismo, como las revoluciones, como las políticas diabólicas que hay en cada país, donde hacen revoluciones y masacres. Los cristianos no, porque somos gente de paz, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de paz. Amén. Y Él ha dicho, mi paso dejo y mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una falsa paz que solamente se basa en la destrucción de su prójimo. Sin embargo, nos persiguen. Sin embargo, matan a nuestros hermanos en países de Nigeria, en países de Uganda, en países de Haití y en otros países de asesinan. Y los medios de comunicación, bien, gracias, solo sacan cuando se les altera algo que les pertenece a ellos en el mundo espiritual. Ahí brincan.
Ahí hablan injusticia. Y ahí hablan una serie de errores que llaman fanatismo por predicar la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces estas élites de poder anticristiano que son dueños de muchos medios de comunicaciones y de plataformas de internet nos censuran y nos borran de Facebook, de TikTok y de otros medios de comunicación porque ellos tienen el poder y el control. Pero por encima de eso, el poder de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Y a pesar de que a través de estos medios he denunciado la maldad del mundo, la hipocresía de los gobernantes y la hipocresía religiosa y el llamado a venir a la santidad de Cristo, gracias a Dios hasta ahora no me han cerrado en esa plataforma. Y si lo cierran, me vale un comino y 3 naranjas, porque yo sirvo al Dios de la gloria, no sirvo para beneficiar a los hombres algunos, sino que sirvo al Dios de la gloria, a quien un día me llamó y me rescató de mi vana manera de vivir, para hacerme de esto un templo del Espíritu Santo. Pero esta encrucijada, hermanos, vemos a lo largo de la Biblia, la cual ya no quiero hablar un poquito más porque no quiero cansarlo, solo quiero decir cuál es la lección para tu vida. Porque no todos los que estamos aquí, o de cualquier denominación, de cualquier iglesia, se irá en el rapto. Es terrible pensar, pero es una verdad que tenemos que confrontarlo. Muchos cristianos o aparentemente creyentes que viven conforme a la carne y no se han alineado en la santidad del camino de las sendas antiguas, se van a quedar en la gran tribulación. Van a ser perseguidos, van a ser torturados, y muchos posiblemente no resistan la tortura, la maldad, porque el ser humano en las manos de Satanás tiene un corazón tan pervertido que no les cuesta coger y volarte la cabeza sin pena y sin gloria. Torturarte, despellejarte, violar, matar, asesinar, si ya no les cuesta porque estará normalizado en el tiempo del Anticristo. Matar a un creyente que se haya quedado en la gran tribulación será un honor y un privilegio para el que lo haga. No habrá ley que los acuse de criminales, porque el mismo Anticristo, la personificación del diablo, estará aquí en la tierra. ¿Me comprenden? Entonces, tenemos que prepararnos. Recordemos el mensaje de las 10 vírgenes. Todos eran vírgenes, pero 5 fueron imprudentes. ¿Qué quiere decir? Que no se prepararon. Creyeron que lo que tenían aceite le bastaba, ¿verdad? Pero que llegado el momento y puesto a prueba, fallaron. Y cuánto nosotros muchas veces dormimos espiritualmente y creemos, no, la vida sigue así, no, en algún momento me prepararé, y cuando menos nos demos cuenta, las trompetas van a sonar y los que están en Cristo subirán allá al reino del cielo. Y los que no hemos vivido en camino de santidad y hemos vivido una doble vida, pagarán el error aquí en la tierra. Entonces, esta es una oportunidad para consagrarnos en este momento. Invito a ponernos de pie y le invito a orar y a tomar una decisión como lo hizo Josué. Si ustedes quieren vivir con sus ídolos, si ustedes quieren vivir la vida de placeres y de la carne, está bien en su vida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Celestial, gracias te damos en este momento, Señor, porque tú nos has hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Padre, tu dirección a nuestra vida. Te abro mi vida, te abro mi corazón, Señor. Toma mis debilidades, toma mis defectos, toma mis torpezas, Señor. Toma mis malas decisiones y perfecciónate en mi vida. Señor, sé tú mi alfarero, que de forma perfecta mi vida imperfecta, mi Señor, porque tú eres mi diseñador, tú eres mi Dios, tú eres mi creador y conoces cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento oculto, Señor, tú lo conoces, Padre. Que mi entrada y mi salida sea en el camino de santidad. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón en este momento y haz de mí conforme tu proyecto original para mi vida en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.